Bien, entonces, ¿qué es la escatología? La palabra escatología en nuestro idioma español tiene dos significados. No sé si alguna vez escucharon hablar, por ejemplo, acerca de una persona que suele hablar, y era una de las posibles respuestas, de cosas sórdidas, cosas asquerosas, cosas que tienen que ver con cosas que dañan nuestra sensibilidad. Se le suele llamar un escatólogo, ¿no? O alguien que tiene un discurso escatológico. ¿Por qué? Porque hay una palabra griega que es skatos, que significa excremento. Por lo tanto, aquel que habla de cosas asquerosas, se le suele decir que es escatológico. Bueno, no ese es el significado que nos interesa a nosotros. Hay otra palabra griega que suena muy parecida, que es la palabra eschatos, que significa último. Y ese es el sentido que a nosotros nos interesa al hablar de escatología. Entonces, si eschatos es último, y como en todas las disciplinas, todas las ciencias, la idea de logía, que viene de logos, tiene que ver con el discurso acerca de algo en particular, podemos concluir que la escatología es el discurso sobre las últimas cosas, es el estudio de las últimas cosas. ¿De qué últimas cosas? Las últimas cosas que transcurrirán en el devenir del cosmos, de la creación, del universo. En la teología cristiana, por lo tanto, se usa esta palabra escatología para referirnos a la culminación del plan de Dios. O mejor dicho, más que a la culminación, que nos da un sentido de término, de final, para el inicio del plan original de Dios. Es decir, aquel plan original de Dios que se culmina en su ejecución y alcanza su estado eterno. Lo vamos a ver un poquito más en unos minutos. La escatología, por lo tanto, supone la existencia de una historia lineal. Durante mucho tiempo la humanidad, y particularmente por la influencia de los filósofos griegos, creían que la historia era circular, era cíclica. Bueno, la Biblia no nos presenta una historia cíclica que se repite infinitamente. La Biblia nos presenta una historia lineal. Hay un comienzo en el tiempo decretado por Dios, hay un final en el tiempo para dar paso finalmente a la eternidad. Y eso transcurre linealmente. Si nosotros leemos la Biblia de Génesis a Apocalipsis, lo que vemos es una historia lineal que va ascendiendo desde la creación hasta el final de los tiempos. La escatología se suele dividir en dos áreas y las vamos a estudiar. La más corta, por así decirlo, en cuanto a contenido, es lo que llamamos escatología individual. ¿A qué nos referimos con escatología individual? Nos referimos con lo que ocurre con las personas a partir del momento de su muerte. Es decir, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿A dónde vamos? ¿Seguimos existiendo? ¿Dejamos de existir? ¿Existimos de manera consciente, inconsciente, en algún lugar físico? ¿Qué pasa con las personas cuando mueren? Eso es escatología individual. Cuando hablamos de escatología cósmica, nos referimos a lo que va a ocurrir con el universo al final de estos tiempos, con toda la creación, el mundo y todo lo que le rodea, ¿verdad? Las galaxias y demás. ¿Qué va a ocurrir con todo eso? Desde luego, todas las cosmovisiones, es decir, todas las maneras de entender el mundo, tienen una postura escatológica. Y podemos diferenciar fundamentalmente entre dos grandes cosmovisiones. Una es la ateísta, es decir, aquellos que creen que existe un Dios, no importa de la religión que sean. Aquellos que existen un Dios siempre van a asociar el inicio, el origen del universo a una actividad de ese Dios y van a relacionar el final de ese universo también a una intervención divina, a una acción de ese Dios. Y este es el caso, por ejemplo, de nosotros, los cristianos. Creemos que Dios interviene en todo esto. El materialismo, es decir, aquella postura filosófica que parte de la idea de que todo lo que existe es lo material que vemos y que no existe nada que trascienda a esto material, piensa que finalmente el universo algún día se va a acabar. Es la postura más ampliamente aceptada por la casta científica, ¿verdad? Aunque no todos los científicos. Hay científicos que son teístas y creen en que Dios es quien está detrás de todos los movimientos del universo y de todo el devenir de la humanidad, y que simplemente el hecho de probar cómo funciona o cómo obra ese Dios por medio de la naturaleza no demuestra que ese Dios no exista. A ver, nosotros podemos llegar a entender posiblemente cómo se formó el universo.
en cuestiones físicas, ¿no? Se fusionaron tales materiales y no sé qué, y se empezó a expandir, y termodinámica, no entiendo nada de eso, así que no sé. Pero el hecho de que entendamos cómo surgió ese universo no elimina la existencia de un Dios detrás que es el que movilizó esos fenómenos físicos para que ese universo venga a existir. Y lo mismo ocurre con todo, con absolutamente todos los fenómenos naturales. El hecho de que podamos entender cómo funcionan no elimina la noción de que hay un Dios detrás haciendo que eso funcione de ese modo y de acuerdo a ese diseño. Bueno, el materialismo piensa que finalmente el universo va a llegar un momento, ustedes saben que se suele hablar de que el universo está en constante expansión, 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 y finalmente va a haber un momento, por cuestiones físicas que desconozco, que va a dejar de existir. Así como empezó a existir de la nada, va a dejar de existir de la nada. Por lo tanto, todos tienen alguna noción respecto a qué pasa. ¿Qué le pasa al hombre después de la muerte? El materialista dirá, no pasa absolutamente nada, cesa su existencia porque nosotros no somos más que nuestro cerebro, no somos más que lo que vemos acá en este envase y no hay nada más. Y con respecto al universo dirán, el universo va a dejar de existir, así como en algún momento no existió, va a dejar de existir. El cristianismo no opina de ese modo. Ahora, retomemos esa idea de la historia lineal y podemos ver que la trama de la Biblia es lineal. Y la trama de la Biblia, si ustedes le prestan atención globalmente a todo el contenido de la Biblia, responde a 4 preguntas existenciales de la raza humana. ¿De dónde venimos? ¿Qué salió mal? Es decir, ¿cómo llegamos a este nivel de maldad? ¿De dónde surge el mal? Son preguntas que las personas han intentado responder durante toda su existencia. ¿Cuál es la solución a esta maldad y a esta situación en la cual estamos, que ninguno asume como positiva? ¿Y hacia dónde vamos finalmente? ¿Qué ocurre con nosotros cuando nos morimos? ¿Qué va a ocurrir con el universo de acá a 50 millones de años, por ejemplo? Y la Biblia en su trama global responde a estas preguntas. ¿De dónde venimos? La Biblia lo responde con la creación. Nosotros fuimos creados por Dios y el universo entero, el cosmos entero fue creado por Dios. ¿Qué salió mal? ¿De dónde surgió el mal en la humanidad? La Biblia lo responde, y lo responde en Génesis capítulo 3, con la caída del hombre. El hombre desobedeció a Dios, le dio la espalda a Dios, y por lo tanto el pecado fue introducido en el mundo, y con el pecado la muerte, que es su consecuencia. ¿Cuál es la solución? Y la Biblia lo responde, y acá encontramos el clímax de la trama bíblica, que es la redención. Dios decide salvar a la humanidad de su pecado por medio de la intervención de Jesucristo. Las personas tenían que morir por causa de su pecado, pero en su lugar muere el Hijo de Dios, santo, sin pecado, para sustituir penalmente esa condena que los seres humanos acarreaban por causa de su pecado, la redención. Ahora, Dios nos redimió por medio de Jesucristo, sin embargo, vemos que todavía hay efectos de la caída, del pecado en este mundo en el cual vivimos. Y la Biblia finalmente nos responde hacia dónde vamos. Y podemos ver allí la consumación de la redención que logró Jesús en la cruz. Entonces tenemos 4 grandes temas que engloban la trama de la Biblia. Dios crea el cosmos, el universo, de los cuales la creación especial es el ser humano. El ser humano cae y esa caída en el pecado afecta a toda la creación, no solo al ser humano. Fíjense que de hecho Dios maldice a la tierra cuando el hombre cae en pecado. Está eso en Génesis 3. Dios redime al ser humano y finalmente esa redención se va a consumar cuando Dios redima todas las cosas creadas. No solo al ser humano, sino a la creación entera. Este mundo que según el apóstol Pablo gime, está gimiendo, esperando aquel día, ¿verdad? Dios va a hacer una nueva creación. Entonces, el plan original de Dios, allí en la creación, se va a consumar cuando Dios vuelva a hacer esa creación, y esa creación va a responder a ese diseño original, a ese propósito original que Dios tenía al crear todas las cosas. Un desarrollo lineal cuyo objetivo es la glorificación de Dios. Génesis 1 al 3 nos presenta este gran panorama divino. Génesis 1 al 3 es un resumen de toda la Biblia. Nos presenta la creación, nos presenta
la caída, y nos presenta la promesa de redención. Dice allí después de que el hombre y la mujer pecaron, que vendría de la simiente del hombre, es decir, un hijo del hombre, heriría a la serpiente. La serpiente en ese relato no era nada más que Satanás, ¿verdad? Era el mal. Entonces eso sería herido. Tenemos promesa de redención. Y se suele llamar a eso el protoevangelio, el primer evangelio, ¿no? La primera profecía, el primer anunciamiento de que Dios va a redimir al hombre. El resto de la Biblia lo que hace es desarrollar cómo Dios va cumpliendo, va concretando, va consumando ese panorama que se nos presentó en los primeros 3 capítulos de Génesis. Cómo Dios va consumando la promesa de esa redención. Y llega a su punto final, podríamos decir la consumación plena, al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, donde finalmente se nos habla que Dios vuelve a hacer la creación. Dios recrea a la creación, valga la redundancia, y se presenta un cielo nuevo y una tierra nueva. El proyecto original de Dios finalmente consumado. ¿De qué se ocupa entonces la escatología de esa última etapa? Nosotros ya hablamos a lo largo de nuestros módulos acerca de la creación, de Dios como creador y del hombre como parte de esa creación. Hablamos de la caída del hombre en el pecado. Hablamos de la redención cuando hablamos acerca de la salvación. Y ahora vamos a hablar de la consumación de esa redención. De cómo esa redención alcanza todas las cosas. Y esto es la escatología. La escatología se ocupa de ese pedazo de la trama bíblica. Ahora, hay divergencia y unidad cuando se estudia la escatología. ¿A qué me refiero? A que no todos piensan lo mismo sobre todas las cosas. Hay muchos puntos de vista dentro del cristianismo acerca de cómo tiene que entenderse las futuras cosas, las últimas cosas. Por ejemplo, recién no nos poníamos de acuerdo si la tribulación, que seguramente muchos no saben a qué se refiere, pero lo vamos a estudiar, tiene que ver con una profecía puntual o no del libro de Daniel. No todos piensan lo mismo acerca de eso y de muchas otras cosas. Ahora, cabe recordar esta frase que se suele atribuir erróneamente a San Agustín de Hipona, pero que en realidad es posterior, es de un jesuita del siglo XVI, que dice, en lo esencial, unidad, es decir, en aquellas cosas que realmente hacen al fundamento de la fe, tiene que haber unidad, porque si no hay unidad, entonces estamos creyendo en distintas fes, por así decirlo. En lo dudoso, es decir, en aquellas cuestiones que tienen que ver con interpretación particular, libertad, es decir, que cada uno estudie la Biblia y de acuerdo a la guía del Espíritu adopte la posición y la creencia que más le parezca bíblica. Pero finalmente en todo caridad, es decir, amor. En la escatología esto se hace realidad. Hay algunos puntos de divergencia donde no nos ponemos de acuerdo acerca de cómo van a ser las cosas en los últimos tiempos, pero hay algunos puntos muy importantes de unidad. La primera gran divergencia se da entre lo que podríamos llamar cristianismo, entre comillas, liberal y el cristianismo conservador. ¿Alguien recuerda la diferencia entre qué es un liberal y un conservador? Llamamos liberal normalmente a aquel que no cree que esto sea la palabra de Dios, básicamente. Un conservador es aquel que entiende que la Biblia es la palabra de Dios, por lo tanto es la única norma de fe y conducta y todo lo que creemos se basa en ella. El liberal fundamenta sus creencias en la razón. Entonces, ¿qué dice el liberal? ¿Cómo interpreta la escatología bíblica y la promesa, por ejemplo, de que Jesús va a volver, que es una promesa bíblica? El liberal habla de escatología realizada. ¿Qué significa esto? Ya no tenemos que esperar más nada. No tenemos que esperar más nada. Y vos podrías preguntarle al liberal, ¿y la segunda venida que se profetiza tanto en la Biblia? Bueno, eso ya se cumplió espiritualmente, es metafórico. El Señor vive en nosotros. Ya se cumplió de ese modo. Pero no va a venir como dice la Biblia, como dice Apocalipsis y visiblemente y en gloria. No, eso son metáforas. Eso es mito puro. Eso es lo que diría el liberal fundamentalmente. El conservador cree, por el contrario, en una escatología inaugurada. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando Cristo vino a cumplir esa redención, según el propósito del Padre, inauguró lo que la Biblia llama los últimos tiempos. Estamos viviendo en los últimos tiempos desde aquel entonces.
escatología inaugurada. Jesús le dice a sus discípulos, el reino de Dios se ha acercado. Y lo dice en pasado. ¿Cuándo se ha acercado? Con su venida. Y estamos transitando esos últimos tiempos que finalmente van a hallar su consumación tal como la Biblia lo describe y tal como vamos a estar estudiando en los próximos domingos. Pero fundamentalmente creemos en una intervención divina en el transcurso de la historia. ¿Cuáles son aquellos puntos en los que los cristianos conservadores, y quiero hacer una aclaración respecto a esto, cuando digo cristiano liberal no creo que sean cristianos. Cuando digo cristianismo liberal no es cristianismo en absoluto eso, nominalmente se llaman cristianos, pero el cristianismo liberal no es cristianismo. ¿Por qué? Porque rechaza las grandes doctrinas y artículos de fe que el cristianismo creyó a lo largo de 2000 años. Entonces, ¿por qué llamarse cristianismo si no crees lo que cree el cristianismo? No tiene sentido. ¿En qué puntos hay unidad entre los cristianos que creen que la Biblia es autoridad? En la creencia en un retorno corporal y visible de Cristo, fundamentalmente. Esta es una doctrina fundamental del cristianismo. Todos los cristianos desde el principio de los tiempos creen que Cristo va a volver. Y esta vuelta no es metafórica, esta vuelta es real, es fáctica, va a ser de forma corporal y va a ser de forma visible. Todo ojo le verá, dice la Biblia. Los credos antiguos del cristianismo, es decir, las confesiones de fe, dan cuenta de esta creencia y de que esta creencia está arraigada en el seno del cristianismo desde temprana edad. El credo de los apóstoles, por ejemplo, uno de los credos más apóstoles, hablando de Jesucristo, dice, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. El credo de Nicea, del año 325, amplía un poquito más esta idea y en su artículo de fe acerca de Jesucristo, entre otras cosas dice, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin. Por lo tanto, el cristianismo siempre creyó en que Jesús iba a volver. Ahora, hay distintas posturas acerca de algunos puntos y algunos aspectos puntuales, como ya veníamos diciendo. Por ejemplo, y el más fundamental es cómo tenemos que interpretar la profecía bíblica. Algunos dirán la tenemos que interpretar literalmente, a rajatabla, al pie de la letra. Por lo tanto, si ahí se habla de una bestia, es una bestia. Si se habla de una ramera, es una ramera. Si se habla de así, ¿no? Si se habla de trompetas, son trompetas, etcétera. A rajatabla, literalmente, como está en la Biblia. Otros dirán, ese tipo de literatura requiere que nosotros interpretemos más alegóricamente. Ahí hay imágenes que se están usando, que intentan transmitir una verdad teológica, sí, pero que no tenemos que interpretar que va a ocurrir así como ahí dice. Lo que se suele entender como interpretación alegórica. Y eso es lo que fundamentalmente origina dos formas de entender la escatología bíblica. La forma alegórica, la forma literal. Y va a dar, obviamente, distintas interpretaciones sobre muchos aspectos de la escatología bíblica que vamos a estar estudiando y vamos a estar viendo las distintas posturas al respecto. Y de hecho va a haber una clase puntual sobre las distintas maneras de interpretación de la profecía y de la literatura apocalíptica en la Biblia. ¿Cuáles son esos conceptos? Por ejemplo, eso de los 1000 años que está allí en Apocalipsis, por el final de Apocalipsis. Se menciona unas cuantas veces un periodo de 1000 años. Los cristianos no se ponen de acuerdo acerca de qué es eso. Algunos dicen es el periodo actual de la iglesia, otros dicen es un periodo futuro que ocurrirá después de la segunda venida, etc. Tribulación, la Biblia habla de un periodo de tribulación. ¿Cómo tenemos que entenderla? ¿Quiénes van a estar? ¿Quiénes no van a estar? ¿Cuál es su objetivo? La resurrección de los muertos. Todos los cristianos conservadores están de acuerdo que todas las personas que murieron y morirán van a resucitar corporalmente. Todas. Algunas para vida, otras para condenación. Pero todas las personas van a resucitar. Pero los cristianos no se ponen de acuerdo acerca de cómo va a ocurrir eso. Algunos dicen va a ocurrir toda de una en un mismo momento y otros dicen hay un programa de distintas resurrecciones. Y finalmente los juicios de Dios. Hay algunos que dicen no, finalmente hay un gran juicio donde se juzga a todos y otros que dicen no, hay un juicio para creyentes, hay un juicio para no creyentes, hay un juicio para tal cosa, para tal otra, hay todo un programa de juicios. Bueno, los creyentes no se ponen de acuerdo, pero no son realmente cosas esenciales. Lo importante es la confianza en que Cristo va a volver, va a intervenir en la historia y en el curso de la humanidad y va a volver.
todas las personas van a resucitar para vivir eternamente, ya sea cerca de Dios o alejados de Dios, y aquellos que creímos finalmente vamos a vivir eternamente gozándonos con Jesucristo en una nueva creación. Ahí algunos no se ponen de acuerdo también. ¿Dónde vamos a vivir? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde vamos a vivir? Hay distintas posturas. Ahora, quisiera dedicar unos minutos a referirme a lo que se ha dado llamar en las últimas décadas apocalipticismo. ¿Qué es el apocalipticismo? El apocalipticismo es una fascinación desmedida por el fin de los tiempos e incluso el temor que algunos sienten por el fin de los tiempos. En los últimos 100 años, podríamos decir, 100, 120 años, el gran tema de estudio de los teólogos ha sido la escatología. ¿Qué va a pasar al final de los tiempos? En otras épocas de la historia no se ocupaban tanto de esto. Por ejemplo, en el siglo II, III, IV, no se ocupaban tanto de cómo van a ser estas cosas porque tenían otros asuntos que atender. Por ejemplo, el tema de si Jesús era Dios, que era el gran tema debatido en aquel momento en la iglesia. Y otras cuestiones como si Dios eligió a los que se salvarán o no. Bueno, esos son temas que eran muy debatidos en aquel entonces. En el último siglo, el gran tema de debate ha sido la escatología. Y ha llevado a excesos que han sido muy bizarros hasta cierto punto. Por ejemplo, y se ha comercializado mucho con esta idea del fin de los últimos tiempos. Novelas se han escrito, centenares de ellas, con sensacionalismo, con amarillismo, películas, miles de películas, bueno, no sé si miles, pero unas cuantas películas se han hecho al respecto y a veces demostrado al estilo de Hollywood, ¿verdad? Con las catástrofes y pareciera más mostrar el morbo y el miedo que transmite la idea de la escatología más que esperanza y cosas por el estilo. A eso llamamos apocalipticismo, una fascinación desmedida por el fin de los tiempos. Hay incluso revistas, publicaciones, y se me viene una a la mente, no voy a decir el nombre porque no quiero ofender a nadie, pero una revista que se dedica exclusivamente a todos los artículos que publica, a analizar las noticias geopolíticas de lo que ocurre en Israel, de lo que ocurre acá, allá, y darle una interpretación bíblica de cómo las profecías de la Biblia se están cumpliendo. Hay libros que se han escrito, incluso por hermanos muy queridos por nosotros, hace 50 años atrás más o menos, en donde se preanunciaba que la Unión Soviética es esta cosa, este bloque hablado en Apocalipsis, y tal otro bloque es tal otra cosa. Todos esos bloques políticos ya no existen más. Y acá seguimos y seguimos esperando la venida del Señor. Por lo tanto, esa idea de tratar de ver señales en las noticias acerca del fin de los tiempos, que le instalaron un chip a no sé dónde y ahora quieren marcarle a las personas la muñeca porque no sé qué, y las pandemias y los terremotos, y siempre decimos, el Señor está cerca, son señales de que el Señor está cerca. Evidentemente el Señor está cerca porque vemos las señales. Cuando vemos lo que Pablo le escribía a los tesalonicenses, Pablo asumía, Tesalonicenses es de las primeras cartas que Pablo escribe al principio de su ministerio, más o menos año 45, 50, por ahí. Pablo asumía que Cristo iba a volver y que la escatología se iba a consumar mientras él estuviera en vida. Mientras él estuviera en vida. Pablo usa expresiones como los que estemos vivos en aquel entonces, hablando en primera persona, ¿verdad? Y Pablo asumía que el Señor iba a volver mientras él estaba en vida, tenía esa esperanza. Ahora, respóndanme esta pregunta. ¿Pablo sabía o no sabía de escatología? Él sí no sabía, en todo caso lo que Dios le reveló. O mejor dicho, ¿Pablo conocía el programa divino? Yo creo que sí. Si él le está enseñando a los tesalonicenses acerca de cómo va a ser la resurrección, acerca de diversas cuestiones acerca de escatología. Pablo recibió instrucción del Señor Jesucristo al menos durante 3 años, era apóstol. Lo que nosotros sabemos de escatología lo sabemos fundamentalmente por los apóstoles. Lo sabemos fundamentalmente por los apóstoles, que hacen reinterpretación de los textos del Antiguo Testamento, donde estas cosas también se anuncian, pero lo sabemos de los apóstoles. ¿A qué voy con esto?
Si hay que esperar señales para los últimos tiempos, hay que esperar señales para decir el Señor ya viene pronto, Pablo estaba viendo ya esas señales, porque Pablo creía que el Señor iba a venir mientras él estuviera con vida. Pablo no estaba esperando que se cumpla ninguna condición, que se unan tales bloques políticos y que se desarrolle tal tecnología. No. Esa idea no estaba presente en los escritos de Pablo. Pablo asumía que el Señor iba a venir mientras él estuviera con vida. No esperaba señales. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero se habla de señales en algunos momentos. Jesús habla de ellos en Mateo, por ejemplo. Bueno, vamos a ver en su momento a qué se refiere eso. Pero, ¿a qué voy con esto? Que si leemos la escatología de ese modo, es decir, buscando señales en el diario de que las cosas que ocurren son señales de los últimos tiempos, entonces nos estamos perdiendo la esencia de la escatología. Y la esencia, por ejemplo, del libro de Apocalipsis, que se escribió para traer esperanza a una iglesia que estaba atribulada, demostrándoles que Dios finalmente se iba a revelar. Apocalipsis, revelación. Dios finalmente se iba a revelar a la humanidad de forma visible e iba a intervenir en la historia de la humanidad. El propósito del libro de Apocalipsis era traer esperanza. Entiendo yo entonces que Pablo asumía que las condiciones para que todo esto ocurriera ya estaban dadas en el siglo I. Y si se ponen a pensar, ahora cuando vemos guerras y decimos el Señor viene pronto, guerras había en aquel entonces también. Vemos pestes, vemos la pandemia, esta pandemia. ¿Qué porcentaje de la población mundial mató esta pandemia? ¿Sabemos? ¿Llega al 1%? ¿1 y pico? ¿Más cuánto? No llega al 10%. Pongamos un número exagerado, a ver, 10% de la población mundial, 15%. ¿Cuánto mató la peste negra hace 600 años atrás? Casi 2/3 de la población. Pandemias hubo siempre, pestes hubo siempre, terremotos hubo siempre, guerras hubo siempre. No tenemos que andar interpretando esas cosas que ocurren como señal de que el Señor viene pronto. El Señor viene pronto, pero no por esas cosas, sino porque Él prometió que viene pronto. Simplemente por eso. No tenemos que andar buscando señales y caer, entiendo yo, en ese fanatismo del apocalipticismo. Entonces, ¿cuál es la esencia de la escatología? Y ya vamos terminando. La escatología estudia la intervención divina en la historia del universo, con el fin de llevar a la creación y particularmente a la humanidad a su destino original propuesto por Dios. Es decir, un escenario en el cual el hombre vive en comunión con Dios sin ningún tipo de barrera y sin maldad que interfiera entre ellos. La escatología tiene que ver entonces con la victoria de los propósitos de Dios, con el éxito del plan soberano de Dios al crear el universo. ¿Qué conclusiones podemos sacar en base a todo esto? ¿Para qué estudiamos la escatología bíblica? En primer lugar, porque la certeza en que los propósitos de Dios finalmente se van a imponer en la historia del universo nos deberían llenar de esperanza y de confianza. Si finalmente Dios es quien va a triunfar, si finalmente Dios es quien se va a imponer sobre el mal, y si nosotros le pertenecemos a Él y vivimos en comunión con Él, podemos tener esperanza, podemos tener confianza. La escatología tiene el propósito fundamental de darle esperanza a los creyentes. Job tenía esta esperanza. En el capítulo 19, versículo 25 al 27, él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza, ver al Señor cara a cara con nuestros propios ojos. Job estaba pasando un momento bastante difícil, no sé si recuerdan su historia, pero fundamentalmente se había muerto toda su familia y había perdido, excepto su esposa, él estaba con una enfermedad realmente terrible y había perdido todas sus posesiones materiales. Frente a los problemas y las dificultades de este mundo, la esperanza en que finalmente Dios se va a imponer y va a intervenir en la historia de la humanidad, nuestra historia, tiene que traernos esperanza. ¿Para qué más estudiamos la escatología bíblica? Porque la glorificación eterna de Dios, que es el propósito por el cual
Todo fue creado, Dios creó el universo con el único propósito de recibir gloria, de recibir la gloria. Los cielos nos cuentan la gloria de Dios. El hecho de que Dios sea glorificado, que es el propósito incluso por el cual nosotros fuimos creados para glorificar a Dios, tiene que llenarnos de satisfacción. Es decir, el propósito para el cual todo fue hecho finalmente va a cumplir su función a la perfección. Eso tiene que satisfacernos. Dice 1 Pedro 5, 10 al 11, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Noten nuevamente el contraste. Aflicción por algún tiempo. Esta vida no se compara a la eternidad. Los siglos de los siglos. No se compara. En aquella eternidad va a abundar la gloria. Acá puede haber un poquito de aflicción. Allá va a haber gloria. Y finalmente, ¿para qué estudiamos la escatología bíblica? Porque la esperanza de saber que nos espera un futuro junto a Dios, a aquellos que hemos creído y que confiamos en Él, debería consolarnos frente a los problemas pasajeros de este mundo. Apocalipsis capítulo 21, 3, 4, allí en el final de este gran panorama divino presentado en la Biblia, dice que Él, Dios, morará con ellos, es decir, nosotros, y ellos, nosotros, seremos su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos, es decir, con nosotros, como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, es decir, toda esta creación, pasaron. Una nueva creación, en la cual vivimos con Dios, en un entorno en el cual prima el gozo, prima la comunión con Dios y en donde no hay lugar para el mal y para el sufrimiento que el mal produce. Por lo tanto, ¿es importante estudiar la escatología bíblica? Sí. ¿Para qué? Para andarnos peleándonos, ¿sí? Cómo hay que interpretar la profecía de Daniel y las semanas, si está hablando de años, si no está hablando de años, si el milenio va a ser antes o después de que el Señor venga, o si la iglesia va a estar en la gran tribulación y todas esas cosas que quizás algunos no entienden, pero vamos a estar tratando de profundizarlas. No, el propósito no es que sepamos y tengamos anotada una agenda tal cual con minutos, horas y segundos de cómo Dios va a intervenir en el universo. El propósito fundamental es la esperanza. La esperanza que tienen aquellos que creyeron en Jesús de que finalmente vamos a estar con el Señor. Finalmente vamos a estar con el Señor y se va a acabar el sufrimiento. Ese es el propósito fundamental y creo que es el sentir de los que estamos en esta clase, que podamos ir en esa línea. Cada vez que estudiemos estos temas, podamos llenarnos de consuelo, llenarnos de esperanza, esperando y poniendo la mirada en aquel futuro glorioso y no en las cuestiones pasajeras de este mundo.